Y ya habiendo explicado las hidrolasas, vamos a continuar con la clasificación de las enzimas. Ahora nos corresponde hablar de las liasas, enzimas que pertenecen a la cuarta clase según la clasificación de la IUVMB. Este grupo de enzimas se caracteriza porque puede cumplir dos funciones. Una de esas funciones consiste en catalizar la ruptura de un doble enlace por mecanismos distintos a la hidrólisis o a la oxidación dentro de una molécula para incorporar en su sitio un grupo funcional o un anillo, una estructura cíclica, y formar un compuesto o un producto como lo están viendo aquí. Se remueve un doble enlace y se incorpora un grupo funcional. Y la otra función es la reacción inversa, es decir, puede también remover un grupo funcional dentro de una molécula para liberarlo y en su lugar formar un doble enlace. Es decir, que pueden romper un doble enlace por mecanismos distintos a la hidrólisis y a la oxidación para incorporar un grupo funcional o un anillo, o pueden ejecutar la función inversa, es decir, remover un grupo funcional o un anillo para incorporar un doble enlace. Básicamente esas son las funciones que puede desempeñar una enzima liasa. Y una particularidad que también tienen estas enzimas es el hecho de que, como ustedes están viendo aquí en el esquema general de la reacción catalizada por una liasa, suelen participar en un lado de la reacción dos sustratos, como lo están viendo aquí. En este caso, el doble enlace se rompe dentro de una molécula para incorporar un grupo funcional y origina un solo producto, pero en la reacción inversa, un solo sustrato es el que participa y origina dos productos. Esa es otra particularidad que tienen las liasas. Algunas subclases importantes de liasas están las descarboxidasas. Las descarboxidasas descarboxidan, de ahí su nombre. Las desaminasas remueven grupos aminos. Las aldolasas condensan o escinden un grupo de moléculas llamadas aldoles. Las hidratasas hidratan. Las deshidratasas deshidratan. No deben confundir las hidratasas con las hidrolasas. Son dos grupos de enzimas completamente diferentes. Las hidratasas, como su propio nombre lo dice, hidratan, incorporan H2O a una molécula sin provocar su desdoblamiento, es decir, sin provocar la ruptura de la molécula en dos o más moléculas más pequeñas, mientras que la hidrolasa incorpora agua para provocar la ruptura o el desdoblamiento de la molécula. Esa es la diferencia, tómenlo en cuenta. Vamos a poner un ejemplo. Esta enzima que ustedes están viendo aquí, que se llama enolasa. La enolasa cataliza esta reacción que está aquí en pantalla. Por ahora no se preocupen por el nombre de las moléculas que ustedes están viendo aquí. Ustedes más adelante, cuando empiecen a ver metabolismo, van a ver dónde participa esta reacción y en qué consiste, para ser más específico. Por ahora quiero que ustedes vean este compuesto que es el sustrato de la reacción. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si ustedes notan, este carbono tiene enlazado un átomo de hidrógeno y este otro tiene enlazado un grupo hidroxilo. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima permite remover este hidrógeno y este hidroxilo, como ustedes lo están viendo aquí, los remueve en forma de agua. Es decir, que esta enzima está actuando como una deshidratasa porque está removiendo una molécula de agua, H2O. Está saliendo agua de la molécula y la está deshidratando. Y entre estos dos átomos de carbono se forma un doble enlace. Y esta es la función que les dije que desempeñan las liasas. Remueven grupos funcionales para formar dobles enlaces entre estos dos átomos de carbono. Pero esta misma enzima puede catalizar la reacción inversa. ¿Qué ocurriría en este caso? En el caso de que la reacción se dé a la inversa, la enzima actuaría como una hidratasa. ¿Por qué? Porque si en este sentido se remueve una molécula de agua, en el otro sentido, en la reacción inversa, tendría que volver a incorporarse la molécula de agua que se perdió. ¿Qué ocurre en este caso? Se rompe el doble enlace entre estos dos carbonos y se vuelve a incorporar el hidroxilo y el átomo de hidrógeno, es decir, H2O. Vuelve a entrar una molécula de agua, aunque aquí, bueno,
en esta imagen no aparezca la molécula de agua incorporándose, se las debo ahí. Pero se sobreentiende que tiene que incorporarse agua. Se remueve este doble enlace y se incorpora el agua. ¿Ok? Si la reacción se diera a la inversa. Básicamente es así como actúa una liasa. Ahora ustedes quizás se estén preguntando, ajá, pero si en la reacción inversa se está incorporando una molécula de agua, ¿no sería una hidrolasa? No, ya les expliqué el porqué. Porque en este caso, la molécula de agua que se está incorporando a este sustrato, si la reacción se da a la inversa, se está incorporando para hidratar a la molécula. Se está incorporando un grupo de hidróxido y un átomo de hidrógeno dentro de estos átomos de carbono. El agua y la actividad de la enzima no están induciendo al desdoblamiento de la molécula. Es decir, que la molécula no se está dividiendo en dos o más moléculas más pequeñas. Simplemente se está hidratando. Eso es todo. Y esa es la diferencia entre la actividad hidratasa de esta enzima y una hidrolasa. ¿Y por qué les traigo este ejemplo en específico a esta enzima enolasa? Bueno, resulta que esta enzima, la enolasa, participa en una vía metabólica que se llama glucólisis. Ustedes la van a ver más adelante. Forma parte del temario de la tercera unidad, del tercer parcial. ¿Qué importancia tiene esta enzima? O por lo menos la importancia odontológica que quiero hacerles llegar en este momento. Resulta que esta enzima, como les dije, participa en una vía metabólica que se llama glucólisis. En esta vía metabólica se oxida la glucosa a través de una serie de reacciones como ustedes lo están viendo aquí en pantalla, ¿verdad? ¿Y dónde está esta reacción? Justamente aquí. Justamente aquí está esta reacción. ¿Qué importancia tiene hablar de esta enzima desde el punto de vista odontológico? Pues resulta que esta enzima es inhibida por el fluoruro. El fluoruro que contienen las pastas dentales. ¿Y por qué es importante inhibir a esta enzima? Porque resulta que esta vía metabólica ocurre en las células eucariotas, es decir, en las células de nuestro organismo, pero también ocurre en células procariotas, también ocurre en los microorganismos y en particular, o para ser más específico, en los microorganismos cariogénicos, los responsables de producir los ácidos que originan la caries. Entonces, cuando se incorpora el fluoruro, entre otras de sus funciones, cuando se incorpora a la pasta de dientes, la enolasa de la vía glucolítica de los microorganismos cariogénicos es inhibida y los productos finales de esta vía metabólica no se forman cuando esta enzima se detiene su actividad. Y esto es una propiedad anticariogénica porque de cierto modo uno de los productos finales de esta vía metabólica en los microorganismos o en algunos de ellos es la producción de ácidos. Entonces, cuando se inhibe esta vía metabólica, esta enzima, la vía metabólica no continúa y los productos ácidos liberados por estos microorganismos no se forman y por tanto actúa como una propiedad anticariogénica porque se detiene la producción de ácidos, porque el fluoruro inhibe a esta enzima enolasa. ¿Ok? Ya ustedes saben cómo actúa esta enzima y saben también que la enolasa es inhibida por fluoruro, por el fluoruro que contienen las pastas dentales. Y esa es una de las razones, o mejor dicho, una de las funciones que tiene el fluoruro al ser incorporado en las pastas dentales. De todos modos, esto mismo que yo les estoy diciendo ahorita, se los van a volver a decir, se lo van a volver a mencionar cuando vean esta vía metabólica y cuando empiecen a ver metabolismo. La siguiente clase de enzimas dentro de la clasificación recibe el nombre de isomerasas. Las isomerasas tienen una función que resulta fácil de explicar, pero que suele ser un poco más complejo de lo que parece. Estas enzimas permiten catalizar el reordenamiento intramolecular. ¿Qué quiere decir esto? Permiten reordenar la molécula. Pueden jugar cambiando la posición de sus átomos
o de los grupos funcionales, o incluso pueden cambiar la estructura o la geometría e inducir hasta cambios ópticos de una molécula determinada. Fíjense que la diferencia de este grupo de enzimas con respecto a las transferasas es que estas enzimas permiten mover grupos funcionales o mover ciertos átomos todos dentro de una misma molécula, que a diferencia de las transferasas transfieren un grupo funcional de una molécula a otra. Aquí no están participando dos o más moléculas, sino que todo ocurre dentro de una misma molécula. Permite reordenar la molécula todo dentro de sí misma. Esa es básicamente la diferencia para que no se confundan. Pueden inducir cambios ópticos, pueden inducir cambios geométricos o incluso pueden inducir a cambios estructurales. Básicamente en eso consiste una isomerasa. Estas son algunas de las subclases más importantes de isomerasas, como las están viendo allí en pantalla. Por razones de tiempo no vamos a sentarnos a explicar qué función desempeñan cada una de ellas o en qué consisten. Por ejemplo, no vamos a hablar de mezclas racémicas, ni de epímeros, ni nada de eso, porque se nos iría solo una hora completa nada más hablando de ellos, y no es objetivo de este tema en este momento. Simplemente se las traigo para que ustedes sepan cuáles son y las conozcan. Vean el ejemplo de esta enzima, triosa fosfato isomerasa. Básicamente, lo que hace esta enzima es catalizar el reordenamiento de este hidroxilo y de este carbono carbonilo dentro de esta molécula completa, de manera que a partir de una cetona se origine un aldehído, como lo están viendo aquí. Básicamente eso es lo que hace esta enzima. Otro ejemplo más, esta enzima se llama fosfoglicerato mutasa. ¿Qué ocurre aquí? Antes de la reacción vean este grupo hidroxilo y vean este grupo fosfato. ¿Qué ocurre? Prácticamente se intercambian de posición, por decirlo de alguna manera. Este que está aquí pasa a estar acá y este que está acá pasa a estar aquí después de la reacción. Vean, es una de las llamadas transferasas intramoleculares, porque está ocurriendo una transferencia de grupos pero dentro de una misma molécula, y esto permite originar un reordenamiento de la molécula. Ahora pasamos a explicar las enzimas ligasas, que pertenecen a la sexta clase dentro de la clasificación de la IUVMB. Las ligasas, que no deben confundirse con las liasas, son enzimas que permiten unir dos moléculas formando entre ellas enlaces que pueden ser de tipo carbono-carbono, o carbono-nitrógeno, o carbono-oxígeno, o carbono-azufre, y dicha unión está acoplada a un gasto energético. Es decir, que para que se puedan unir estas moléculas y formar alguno de estos enlaces que les acabo de mencionar, es necesario que de manera simultánea dentro de la reacción ocurra la hidrólisis de una molécula de alta energía, porque la energía que se desprende es la necesaria para poder formar este tipo de enlaces y unir estas moléculas. Esas moléculas de alta energía suelen ser los llamados nucleósidos trifosfato. Un ejemplo de ellos es el ATP, aunque también hay otros nucleósidos trifosfatos que pueden estar involucrados como moléculas de alta energía, como el GTP o el CTP o el TTP, pero básicamente los más implicados o los más frecuentes, por decirlo de alguna manera, son el ATP y el GTP, son los que ustedes quizás vean con más frecuencia. Entonces, repasando brevemente, estas enzimas ligasas permiten catalizar la formación de enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, carbono-azufre para unir dos moléculas a expensas de la hidrólisis de una molécula de alta energía, y estas moléculas de alta energía reciben el nombre de nucleósidos trifosfato. En eso consiste una ligasa.
Algunas subclases importantes son estas que están viendo allí en pantalla: ligasas formadoras de enlaces carbono-oxígeno, formadoras de enlaces carbono-azufre, formadoras de enlaces carbono-nitrógeno, de carbono-carbono o formadoras de ésteres fosfóricos. Vean el ejemplo de esta ligasa. Esta enzima se llama acetilcoenzima A carboxilasa. El sustrato de esta reacción es esta molécula que están viendo allí, acetilcoenzima A. ¿Qué le está ocurriendo? Si ustedes ven, durante la reacción se está incorporando una molécula de CO2 y a la vez está ocurriendo la ruptura o la hidrólisis de una molécula de ATP, que como ya les dije es una molécula de alta energía. Y el producto de esta reacción es la formación de un enlace carbono-carbono. Véanlo acá. El CO2 se incorpora aquí al sustrato, que ahora es el producto. Se incorporó el CO2 y se formó este enlace carbono-carbono, como lo están viendo allí. Mientras que en simultáneo ocurre la ruptura de una molécula de alta energía y se forma este compuesto o este producto que se llama malonilcoenzima A. Esta enzima pertenece a las llamadas carboxidasas. Una carboxidasa, como su propio nombre lo dice, permite carboxidar. ¿Y qué significa carboxidar? Carboxidar significa formar ácidos carboxílicos dentro de un compuesto, dentro de una molécula, a través de la incorporación de, en este caso, de un CO2. Al incorporar este CO2 se está formando un ácido carboxílico, y esto es básicamente lo que consiste en una carboxidación. Y las enzimas responsables de la carboxidación son llamadas carboxidasas, que son un tipo de enzimas ligasas. Y el último grupo de la clasificación recibe el nombre de translocasas, enzimas que fueron incorporadas en el año 2018 a la clasificación. Las enzimas translocasas son enzimas que tienen como función catalizar el movimiento de iones o moléculas a través de la membrana, o pueden también separarlas dentro de la misma, es decir, pueden producir la separación de la molécula dentro de la misma membrana. Este grupo de enzimas es relativamente nuevo, tiene menos de 2 años que se incorporó a la clasificación, pero el hecho de que se haya incorporado no significa que las enzimas que forman parte de esta clase sean enzimas nuevas que se acaban de purificar o se acaban de caracterizar recientemente. No, las enzimas que forman parte de este grupo de translocasas no son nuevas. De hecho, han existido o se han descrito anteriormente, pero formaban parte de los grupos anteriores. Es decir, que estas enzimas eran clasificadas como oxidorreductasas, o eran clasificadas como transferasas, o hidrolasas, o liasas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se creó este nuevo grupo? La IUVMB decidió incorporarlo porque, vamos a poner el ejemplo de una enzima hidrolasa. Esta enzima catalizaba la hidrólisis o la ruptura de una molécula con la incorporación de una molécula de agua, pero no tomaba en cuenta el movimiento de iones que ocurría durante ese proceso. Es decir, que esa enzima hidrolasa, que era clasificada así anteriormente, podía producir la hidrólisis de una molécula, pero también provocaba el movimiento de un ion o de una molécula de un compartimiento a otro mediado por una membrana. Y esa segunda función no era tomada en cuenta. Es decir, que se tomaba en cuenta solamente la hidrólisis y por eso se clasificaba como hidrolasa. La IUVMB decidió incorporar este nuevo grupo a la clasificación precisamente por eso. Mira, es una hidrolasa, pero también está catalizando el movimiento iónico o la separación de una molécula dentro de la membrana a través de esta enzima, y esa función no se está tomando en cuenta, o no era la función hidrolasa la función principal de esa enzima. Vamos a crear este grupo e incorporamos esas enzimas allí. Lo mismo pasaba con las oxidorreductasas, las transferasas, etcétera, etcétera, y por eso se decidió incorporar
este grupo a la clasificación en el año 2018. Esta ecuación describe en líneas generales cómo ocurre o cómo se lleva a cabo la reacción de una enzima catalizada por una translocasa, pero hay que acotar aquí que no todas las translocasas siguen esta misma reacción, por decirlo de alguna manera. Siempre hay una ligera variación dependiendo de la naturaleza de esa enzima. ¿Qué es lo que está expresando esta reacción o esta ecuación? Una determinada molécula llamada AX, luego de la reacción se separa y queda un compuesto o una molécula A y una molécula X. Y todo esto ocurre dentro de la membrana. O la membrana celular o la membrana de una determinada organela, dependiendo en dónde se encuentre esa enzima. Y esto que están aquí, estas tabulaciones, se representan así para indicar precisamente que este proceso, esta separación, está ocurriendo dentro de la membrana, en donde se encuentra esta enzima. Y la otra molécula, si está presente, es decir, el movimiento de ion o de la molécula, está indicando que está pasando de un compartimiento 1 a un compartimiento 2, o de un lado 1 a un lado 2. Básicamente es así como se expresa la ecuación o la reacción de una enzima translocasa. Y también la IUVMB decidió incorporar o designar o llamarlas así lado 1 y lado 2 a los compartimientos, porque antiguamente se llamaban in y out, es decir, dentro y fuera, y decidieron cambiar esto porque consideraron que los términos in y out eran un poco ambiguos, porque no designaban de manera específica qué significa in y qué significa out, o cuando un compartimiento puede ser in o cuando puede ser out. Entonces eso lo consideraban un poco ambiguo y por eso decidieron nombrarlo de una manera más genérica, lado 1, lado 2, refiriéndose de una manera más general a esos compartimientos delimitados por la membrana. Y estas son las subclases de translocasas. Translocasas de hidrogeniones, translocasas de cationes inorgánicos, translocasas de aniones inorgánicos, translocasas que permiten translocar o movilizar de un compartimiento a otro aminoácidos y péptidos, o translocasas de carbohidratos y sus derivados, e incluso translocasas de otros compuestos. Así se resumen de manera general las subclases de esta clase de enzimas. Vamos a ver ahorita unos ejemplos. Esta enzima que están viendo allí en pantalla es quizás uno de los casos más representativos dentro del grupo de las translocasas, la ATP sintasa. Esta enzima desempeña un rol muy importante en la producción de energía durante el proceso de respiración celular. Y ustedes más adelante van a ver un tema que se llama cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa en esta misma materia, en donde les van a explicar con más detalles cómo funciona esta enzima y cuál es su estructura. La enzima es esta que están viendo aquí prácticamente. En ese tema les van a explicar mejor cuáles son sus complejos, cómo está formada y cómo funciona con más detalle. Aquí les voy a explicar en líneas muy generales la función translocasa que tiene. Vean acá, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esta enzima permite movilizar iones protones o hidrogeniones desde este compartimiento que está acá hasta este otro compartimiento que está acá, y esta es la membrana de la organela en la cual se encuentra integrada esta enzima. Cuando ocurre este movimiento de protones desde este compartimiento a este otro, durante este proceso se forma un gradiente electroquímico, y este gradiente electroquímico genera una fuerza protonmotriz, y esta fuerza protonmotriz impulsa a que se forme el ATP a partir de estas dos moléculas, a partir del ADP y el fosfato inorgánico, que son los sustratos de esta reacción, o de esta enzima, mejor dicho, y se forma el ATP. ¿Qué pasa? Cuando yo les expliqué las funciones de las translocasas, yo les dije que estas permiten o catalizan el movimiento de protones o de moléculas a través de la membrana de un compartimiento a otro, o la separación de moléculas dentro de la membrana. Y aquí no está ocurriendo una separación, sino más bien una condensación, una unión, ¿verdad? Entonces,
¿qué es lo que pasa? Si esta fuerza protomotriz disminuye, la tendencia de esta enzima es que catalice la reacción inversa, es decir, de acá para acá, en este sentido. ¿Y qué pasaría si esta reacción se diera a la inversa? Bueno, si en un primer momento se había formado ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, la reacción inversa implicaría lo contrario, la hidrólisis del ATP, su ruptura para liberar ADP y fosfato inorgánico, como lo están viendo allí. Y allí sí se estaría cumpliendo la ruptura o separación de una molécula dentro de una membrana, como lo está indicando el enunciado del concepto de translocasas, la movilización de iones o la separación de una molécula dentro de la membrana. Cuando una enzima tiene la capacidad de provocar la hidrólisis o la ruptura de una molécula de ATP, eso se le llama actividad ATPasa. Y esta ATP sintasa tiene también actividad ATPasa porque puede provocar en su reacción inversa la ruptura o la hidrólisis de la molécula de ATP a través de la incorporación de agua. Y les digo esto porque de hecho anteriormente esta ATP sintasa, que hoy es clasificada como una translocasa, anteriormente era clasificada como una hidrolasa y fue reclasificada cuando se creó este nuevo grupo. Por eso les estoy diciendo que estas enzimas no son nuevas, no se describieron recientemente, sino que simplemente un grupo de enzimas que tienen la capacidad de provocar este movimiento de iones de un compartimiento a otro o la separación de una molécula dentro de la membrana, esas funciones no eran consideradas en los grupos anteriores de oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y digasas. Y por eso se crea este nuevo grupo y las enzimas que tienen estas funciones fueron sacadas de los otros grupos y fueron reclasificadas como translocasas. Eso es lo que ocurrió. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Esta enzima se llama ADP-ATP translocasa y guarda cierta relación con la ATP sintasa que les acabo de explicar. Véanla acá. Miren, es esta que está aquí en color verde y esta es la ATP sintasa que les puse en el caso anterior. Esta ADP-ATP translocasa permite movilizar moléculas de ADP desde este compartimiento a este otro que está acá y permite a la vez movilizar moléculas de ATP desde este compartimiento a este otro. ¿Cuál es la relación que guarda con la ATP sintasa? Que el ADP que transloca desde acá hasta acá es el ADP que utiliza la ATP sintasa para formar ATP. Y el ATP formado por esta misma es la que utiliza esta enzima para translocarla nuevamente desde este compartimiento a este otro. Vean cómo trabajan sinérgicamente. ¿Ok? Ese es otro caso, otro ejemplo de ATP translocasa. ¿Ok? Esta es la ecuación general que describe esta enzima. Moviliza ADP desde el lado 1 hacia el lado 2 y ATP desde el lado 2 hacia el lado 1. Esto que están viendo ustedes aquí es una representación gráfica de cómo ocurre la translocación de estas moléculas, tanto de ADP como de ATP, por acción de esta enzima, ADP-ATP translocasa. Entonces vean acá, esto que está aquí en azul es la enzima y vean cómo está integrada en la membrana, tal cual como lo están viendo aquí. Es esta misma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se une una molécula de ADP al sitio activo de la enzima, esta enzima provoca un movimiento de versión y vean cómo cambia de orientación. Y es así como permite que esta molécula de ADP se transloque hacia el otro compartimiento. Y una vez estando allí, ocurre, por supuesto, como ya les dije, por acción de la ATP sintasa, la formación del ATP. Entonces, cuando ya el ADP se translocó y cambió de compartimiento, se forma el ATP y nuevamente vuelve
a ocurrir algo similar a lo que acabo de explicar acá. Este ATP se une al sitio activo de la enzima y esta enzima vuelve a provocar un movimiento de versión para volver a cambiar de orientación, de manera que este ATP formado pueda ya cambiar de compartimiento. Y esto es básicamente lo que ocurre con esta enzima, como lo están viendo allí. Otro ejemplo más, la famosa bomba sodio-potasio ATPasa. Quizás para ustedes no sea famosa porque no la conocen, pero en la medida que ustedes vayan estudiando y se vayan formando profesionalmente y vayan viendo cursos como bioquímica, fisiología, farmacología, cirugía, medicina interna, les van a hablar muchísimo de ella. Van a verla hasta en la sopa, cada rato la van a ver. Esta enzima permite movilizar desde el citoplasma hacia el espacio extracelular 3 iones de sodio. Y permite movilizar a su vez desde el espacio extracelular hacia el citoplasma, es decir, hacia el interior de la célula, 2 iones de potasio. Es decir, saca 3 sodio y mete 2 potasio. Pero este movimiento iónico está acoplado a la hidrólisis de una molécula de ATP, es decir, que hay un gasto energético. Hay ruptura de una molécula de alta energía. Y esta hidrólisis está, por supuesto, como el propio nombre lo dice, hidrólisis ocurre por la incorporación de una molécula de agua. De hecho, esta bomba sodio-potasio ATPasa era clasificada anteriormente como una hidrolasa, tal como ocurría con la ATP sintasa. Pero cuando era clasificada como una hidrolasa, era clasificada así porque se veía o tomaban en cuenta la ruptura de una molécula de ATP a través de la incorporación de una molécula de agua, pero no tomaban en cuenta dentro de la clasificación el movimiento iónico que ocurría en este caso. ¿Ok? Y bueno, más de lo mismo, como ya les expliqué. Como no tomaban en cuenta este movimiento iónico, se crea este grupo y esta enzima fue reclasificada como una translocasa. Otro ejemplo más. Esta enzima se llama carnitina acidcarnitina translocasa. ¿Qué es lo que hace? Bueno, una molécula de carnitina, por acción de una enzima, que están viendo aquí, no la voy a mencionar porque no viene al caso, se convierte en acidcarnitina. Esta acidcarnitina, por acción de esta translocasa, pasa desde este compartimiento a este otro. Luego, esta acidcarnitina, estando en este otro compartimiento, por acción de esta otra enzima que está acá, se vuelve a convertir en carnitina. Y esta carnitina, por acción de esta misma translocasa, vuelve a pasar desde este compartimiento a este otro. ¿Por qué ocurre eso? Ustedes cuando vean metabolismo de lípidos van a entender el porqué. ¿Ok? Aquí mi función simplemente es explicarles translocasa por este momento. Y vean acá, bueno, la fórmula, carnitina desde el lado 2 hasta el lado 1 y acidcarnitina desde el lado 1 hacia el lado 2.